Sí, perfecto. Buenas tardes a todos los profesionales del área de enfermería. El Colegio Nacional de Peritos en Enfermería les da la más cordial bienvenida a este diplomado que como título tiene el actuar de enfermería dentro del marco legal en enfermería. El día de hoy nos toca el módulo 3, que es responsabilidad civil, reparación y cuantificación del daño. Este diplomado para los que se van incorporando el día de hoy, quiero comentarles que tiene una duración de 8 módulos. Iniciamos el 23 de septiembre, termina el 21 de abril, es el día primero y tercer, perdón, el primero y tercer viernes de cada mes. Y este diplomado tiene un valor de 300 horas curriculares. Bueno, pues para dar inicio a nuestro diplomado, para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería es un gusto y de verdad un placer tener al maestro en Derecho Procesal y Penal, el maestro Julio César Cedillo Gómez. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Espero que todos y cada uno de ustedes también lo estén. Y pues bueno, listos aquí para iniciar nuestra charla del día de hoy. Muy bien, gracias maestro Julio, bienvenido y sin más preámbulos, pues damos inicio al diplomado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, como siempre es un placer estar platicando con ustedes en estos temas de gran importancia. Recuerden que el actuar de la enfermería, el desempeño de la función, la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene día a día, cada momento en donde estamos desempeñando esta función. Por eso es que este diplomado busca que ustedes tengan herramientas suficientes, necesarias, pero sobre todo idóneas, que conozcamos primeramente de los temas legales y las posibilidades que pueda haber para, pues vamos, los obstáculos que pudiese haber dentro del desempeño de esta función y de qué manera irlos conociendo y sobre todo, pues buscar la posibilidad para efecto de evadir cualquier circunstancia legal que nos pudiera causar algún dolor de cabeza, dicen por ahí. Bueno, vamos a iniciar. Toda responsabilidad, el ser responsable es desempeñar una conducta de acuerdo a una norma, es decir, cumplir con las obligaciones que en determinado momento el haber, mi función como enfermera, enfermero, tiene que ver con las actividades propias de ello. El ser responsable implica, reitero, desplegar una conducta adecuada a un reglamento, a una norma que puede ser incluso de carácter moral. No estar completamente apegados a una responsabilidad porque la ley me lo implica, porque un contrato laboral. Hay que partir que nuestra responsabilidad dentro de nuestra función parte desde el momento mismo en que yo tomé una protesta de ley para que siendo hoy profesionista tenga que desempeñar esta función de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi ética. Se supone que todo lo que hacemos parte de ese gusto, parte de esa pasión precisamente por la enfermería. Sin embargo, reitero, hay cuestiones que no obstante en que estemos actuando dentro de un marco legal, puedan suscitarse eventualidades, como lo vimos en algunas charlas anteriores, para efectos penales. Y hoy nos toca hablar de una obligación y, en su caso, una responsabilidad de carácter civil.
que pueda traer como consecuencia el pago de daños y perjuicios y en su caso indemnizaciones que de acuerdo a una ley federal del trabajo tendrán que cumplirse. Antes de iniciar propiamente con el tema, quisimos desarrollar el concepto de lo que es una obligación. Y nos dice que el estar obligado a algo depende de una conducta que forzosamente se tiene que desplegar por una conducta por determinación moral o jurídica. Es lo que platicamos. Esa conducta yo la tengo que desplegar dentro de mi función como enfermera, enfermero, pero por determinación primeramente propia. Estoy obligado, primero, moralmente, a cumplir con mi papel profesional. Y segundo, de carácter jurídico. Para efectos del derecho, tenemos dos esferas enormes, dos puntos de partida. La primera esfera es el ser, lo que yo tengo que hacer por compromiso propio, moral, apegándome a esas normas de conducta, a esas normas que no tienen nada que ver con que el Estado me las imponga, es decir, una norma de carácter jurídico. Primero, mi norma moral, mi principio, me obliga precisamente dentro de mi ser, dentro de mi yo, a conducirme de forma recta para efectos de cumplir con esta obligación en el haber de la enfermería. Sin embargo, cuando nosotros firmamos posiblemente algún contrato colectivo, algún contrato individual con una empresa privada o una paraestatal, en este caso cualquier instituto de salud pública, me obliga precisamente a través de ese contrato muchas veces, pues a cumplir con las obligaciones que jurídicamente, ¿verdad?, me estoy comprometiendo a desempeñar en este ámbito profesional. Independientemente de que yo pueda cumplir moralmente con la obligación, con el compromiso que yo asumí al ser profesionista y al quererme dedicar a esta hermosa labor, a esta hermosa profesión que es la enfermería. Muchas veces las obligaciones jurídicas que, aunque dentro de mi moral considero que estén mal o estén bien, pues tengo forzosamente la obligación de cumplirlas también. Por eso comentábamos en alguna de las charlas, es muy importante saber a qué me estoy obligando en un contrato y qué responsabilidad puedo tener en base al cumplimiento o al incumplimiento de ese contrato. Esto de aquí, porque la conducta que se puede desplegar puede ser de dar, de hacer o incluso de no hacer según sea el caso. Y de aquí partimos para poder establecer que el sujeto pueda o no ser responsable al incumplir con una obligación, decíamos, de carácter moral o en su momento de carácter jurídico. Las relaciones contractuales, es decir, los contratos, al momento en que yo llego a una institución pública, a una institución privada, a prestar mi servicio profesional, trae consecuencias jurídicas o legales que yo puedo desconocer por completo. A lo mejor quizá las letras chiquitas, a lo mejor un contrato colectivo supeditado por un sindicato. Son muchas cuestiones que en su momento, aunque yo esté cumpliendo moralmente con una obligación, posiblemente para la ley, posiblemente jurídicamente hablando, no la esté cumpliendo y de ahí que entonces devengan muchas responsabilidades de carácter civil.
Para efectos de que un contrato, para efectos de que una obligación en desempeño de mi función profesional sea válida, pues obviamente necesitamos un consentimiento. ¿El consentimiento de quién? De las partes, ambas, tanto del profesionista, es decir, del servidor, quien está prestando el servicio profesional, y a su vez el empleador, independientemente de que éste sea público o sea privado. Ese consentimiento nos da como resultado la existencia de un contrato, de una relación contractual. Muchas veces la falta de esta forma para efectos de poder entablar una relación laboral, a veces ni siquiera realizamos un contrato, ni siquiera, ni siquiera tomamos en consideración que existe una norma jurídica que regula esta relación laboral y posteriormente, por las consecuencias, vienen después, porque no se está estableciendo con punto y coma cuáles van a ser mis obligaciones con las que tengo que cumplir en el desempeño de la enfermería. Bien, en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos definir la responsabilidad civil? Bien, la podemos definir como la obligación de pagar daños y perjuicios que se causen a una persona o a su patrimonio. ¿Por qué decimos a una persona? Para efectos genéricos, las personas, acuérdense que son personas físicas y personas morales. Para efecto de nuestro tema, para efectos de nuestra función, nos encaminaremos un poco más a las personas físicas, que las que quienes pueden resentir un daño. Pero tenemos que partir para conocer qué es un daño y qué es un perjuicio. Muchas personas las relacionamos como un sinónimo y desgraciadamente no lo son. Y las consecuencias, incluso de uno y otra, son distintas. La responsabilidad civil trae como consecuencia el poder resarcir un daño. Cuando materialmente o físicamente es imposible, terminamos con una indemnización. Tenemos que pagar una indemnización. Montos que muchas veces son estratosféricos. Vamos a ir viendo que de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la norma, la posibilidad para poder pagar una responsabilidad civil cuando se ha acreditado un daño, un perjuicio, y si estos no se pueden reparar materialmente, reitero, nos tendremos que ir a una indemnización. Un juez tendrá que valorar muchos aspectos para efecto de considerar una cantidad propia y adecuada. Ejemplo, se me ocurre una responsabilidad civil por daño moral, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo pudiésemos reponer moralmente un daño? Y también es algo de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Recuerden que todo, pues este haber jurídico, estas relaciones laborales, el desempeño de mi función, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, hoy tienen que ser apegadas a derechos humanos. Ejemplo, por una cuestión de discriminación, se puede alegar un daño moral, por supuesto, ¿no? A través de una vía correspondiente, que es la vía civil. Si bien es cierto, hemos platicado que los juicios de amparo tienen como finalidad que el Estado reponga un derecho humano violentado, también es que esta instancia, la de carácter civil, es viable para efectos que la víctima, en este caso, si se siente lesionada en ese aspecto, también pueda acreditar un daño moral y como consecuencia esta responsabilidad de carácter civil. Nuestra responsabilidad puede nacer de varios puntos, de varios efectos. Una, ya lo platicamos hace un momentito, a partir de una relación contractual laboral.
y otra por hechos que muchas veces por negligencia o por culpa traen como consecuencia el daño. Para efectos de comprender un poquito más el tema, ya habíamos platicado qué es dolo y qué es culpa. Déjenme comentarles que este tema, si bien es cierto, es de carácter civil, muchas veces también deviene por hechos ilícitos que no necesariamente son de carácter penal. Ahorita, poco a poquito, vamos a ir explicando esto de la responsabilidad civil. Pero bueno, en el orden de ideas que íbamos platicando, esta responsabilidad civil, decíamos, puede nacer de ese contrato, es decir, a través de la regulación laboral entre un patrón o entre un empleador y entre un profesionista. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos y de qué forma se puede devenir esta responsabilidad civil. El hablar de la materia civil implica finalmente dineros, indemnizaciones. Afortunadamente, la materia civil no tiene que ver absolutamente nada con encarcelamientos, no tiene que ver absolutamente nada con penas privativas de la libertad. Estos procedimientos se tienen que hacer valer forzosamente a través de los juicios ordinarios, que en cada uno de los estados de la República Mexicana, ordinarios civiles, o en su caso, en algunas partes de la República Mexicana, ya existe posibilidad de emplearlos o llevarlos a cabo a través de la oralidad. Pero finalmente, reitero, es a través de la vía civil única y exclusivamente, que va a traer como consecuencia, después que se dicte una sentencia, precisamente el reparar el daño, pagar el perjuicio y, en su caso, una indemnización. No es tan fácil acreditar una responsabilidad civil. Primero, tengo que iniciar un procedimiento. Tengo que iniciar una demanda. Esta demanda debe ser admitida y posteriormente llevarse toda la secuela procesal, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, entre otras, para finalmente llegar a una sentencia en donde un juez en materia civil deberá valorar las pruebas, los argumentos, los puntos en litigio para poder establecer una condena o una absolución. Todas las sentencias habidas y por haber en materia civil, caso en concreto, se pueden recurrir a través de los diversos recursos, valga la redundancia, que existen, tanto ordinarios como un juicio de amparo, si es que yo no estuviese de acuerdo con el resultado de esa sentencia, porque a lo mejor yo considero que un juzgador, un juez, valoró de forma errónea las pruebas que yo pude haber aportado y como consecuencia una sentencia de condena en donde se me obliga a reparar un daño y al pago de una indemnización, pues no es ajuste a los intereses que en su momento se plantearon en un litigio, en un pleito. La materia civil, digo afortunadamente o desafortunadamente, depende del lado en donde estemos, del lado de la víctima o del lado del responsable, el que haya causado el daño o el perjuicio. La materia civil es muy técnica. La materia civil se debe de acreditar con pincitas, se debe de acreditar con medios de prueba que sean idóneos y pertinentes, para que estos, al momento de ser desahogados, después sean valorados por un juez y como consecuencia, comentábamos, el poder dictar la resolución correspondiente. Pero vamos a partir, ¿qué es un daño? ¿Cómo puedo conceptualizar el daño y cómo puedo conceptualizar un perjuicio? ¿Cuál es la diferencia? Y si bien es cierto, van de la mano el por qué sí, el por qué no. Bien, en ese sentido,
por ahí la materia civil a través de la legislación correspondiente, como lo es el Código Civil en materia federal, en sus artículos 108 y 2109, nos dan el concepto precisamente de daño y perjuicio. Los primeros son menoscabos que sufre una persona en su integridad, en su patrimonio o en sus bienes. Entiéndase por un menoscabo como un detrimento hacia abajo, una reducción o una lesión en cuanto hace su integridad, su patrimonio. Su patrimonio es el conjunto de bienes, tanto pasivos como activos, y propiamente de los bienes que tenga. Para efectos legales, déjenme platicarles que el dinero, por ejemplo, está considerado por la ley como un bien mueble. De esta manera, entonces, por eso es que forma parte de nuestro patrimonio. La cantidad de dinero que yo pueda tener se ve reflejada precisamente en el patrimonio de una persona. El patrimonio está conformado por bienes, reitero, está conformado por dineros, pero también puede estar conformado por deudas. Entonces, depende el daño que se esté ocasionando para efectos de fincar una responsabilidad civil. En este caso, los segundos, es decir, los perjuicios, van a ser las ganancias lícitas que se van a dejar de percibir y los gastos que se ocasionan con motivo del daño. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Se me ocurre que yo me dedico a rentar maquinaria agrícola. Y por esa renta de la maquinaria agrícola, yo tengo una percepción semanal, se me ocurre de 10,000 pesos. Mis ganancias son 10,000 pesos semanales a consecuencia de la renta de esa maquinaria agrícola. Bien. Se me ocurre que hoy por la noche se meten a mi predio y me roban la maquinaria. El daño es inminente, se ve reflejado en ese menoscabo, en el patrimonio. Me están quitando esta maquinaria que forma parte de mi patrimonio. Son bienes que conforman mi patrimonio. El daño es inmediato, es inminente. Bien, el perjuicio son las ganancias que yo voy a dejar de percibir. Ya no voy a poder ganar mis 10,000 pesos semanales. ¿Por qué? Porque ya me robaron la maquinaria. Ya no tengo forma de generar esos ingresos, puesto que el daño que me ocasionó trajo como consecuencia este perjuicio. Dirán ustedes, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto de los daños, con esto de los perjuicios? Vamos a tratar de poner otro ejemplo que esté más apegado a lo que es nuestra función. Se me ocurre que tengo a mi encargo un paciente que es dueño de una empresa. Y este paciente tiene gananciales de 1,000,000 de pesos más o menos al mes respecto del trabajo que está desempeñando por ser propietario de esta empresa. Se me ocurre que por X o Y circunstancias yo tengo que administrar un medicamento. Él está bajo mi encargo, está bajo mi custodia. Ahorita vamos a ir viendo en qué consisten estas funciones y esta responsabilidad. Es decir, yo soy el responsable. Yo soy el responsable por cuanto hace a la aplicación de medicamentos que previamente ya se me indicó de qué forma, tiempos, dosis tengo que aplicar. Pero por X o Y circunstancia, posiblemente
ya es de madrugada, me encuentro cansado, tengo bajo mi encargo 20 pacientes y por equivocación no dolosa, es decir, por culpa, ahorita vamos para allá, inserto en la canalización un medicamento diverso. Y para mala de mi suerte, el paciente es alérgico a ese medicamento y le provoca un shock inmediato que tiene como consecuencia el bajarlo a una urgencia médica y por falta de oxigenación tiene un daño cerebral. Bien, complicado. Imagínense el daño. El daño es inminente, va en contra de su salud. El perjuicio. Imagínense a cuánto podría ascender si se logra acreditar que efectivamente él tenía gananciales de 1 millón de pesos mensuales con motivo del trabajo en la empresa del cual es propietario. ¿Hasta dónde iría el pago de una indemnización? Decimos, la responsabilidad civil tiene como consecuencia resarcir el daño, repararlo. Pero si ya no puedo reparar, porque a lo mejor fue un daño cerebral permanente, ¿de qué forma puedo resarcir? Bueno, aquí nos tendremos que ir forzosamente a una indemnización. Ya materialmente es imposible regresarle la salud. Ya es imposible físicamente poder restablecer la función cerebral de este paciente. Bien, entonces, un juez, obviamente, el paciente tendrá que ser declarado interdicto primeramente. Reitero, esto es muy meticuloso, aquí irnos paso por paso. ¿Qué es un estado de interdicción? Pues bueno, como física y mentalmente quizá ya no tenga capacidad para poder hacer valer esta responsabilidad civil, primeramente le tenemos que designar un tutor. Este tutor podrá ser persona de su confianza con la finalidad de que lo represente jurídicamente en estos actos. Un estado de interdicción también lo tiene que decretar un juez de lo familiar. Este juez de lo familiar, a través de los estudios clínicos pertinentes también idóneos que le sean presentados, va a poder establecer si efectivamente ya no tiene la capacidad para tener una vida jurídica propia. En este caso, se decreta esa interdicción y se le tiene que designar un tutor. El tutor es quien tendrá que iniciar esta demanda, este procedimiento por responsabilidad civil. Ahorita vamos a ver por qué sí procede. ¿Por qué no es competente la materia penal? ¿Por qué tendríamos que irnos por una vía de carácter civil? Bien, en ese sentido, entonces, previo el acreditamiento de este daño ocasionado, seguramente quien inicie esta demanda también estará requiriendo el pago de perjuicios. Es decir, las ganancias que en su momento está dejando de obtener como consecuencia de su titularidad en la empresa de la cual es propietario. Dirán ustedes, pues bueno, entonces ese tutor que lo represente en esa empresa es correcto, pero esto definitivamente no se resuelve en 2 días, no se resuelve en 2 semanas, no se resuelve ni en 2 meses. ¿Me explicó? El primer procedimiento del que platicamos, un estado de interdicción, si bien es cierto, es un procedimiento donde no existe pleito, donde no existe litis, única y exclusivamente trato de acreditarle a un juez de lo familiar que esta persona ya no está en condiciones físicas o mentales para hacer vida jurídica propia
y como consecuencia la designación de un tutor. Pero esto definitivamente, reitero, no se lleva en 2 meses. Se tendrán que mandar traer peritos, médicos especializados para poder establecer ese daño, neurólogos quizá, para poder establecer ese daño y como consecuencia, una vez que el juez ya tenga esa evidencia médica correspondiente, a través de una sentencia, declarar ese estado de interdicción y como consecuencia la designación de un tutor. ¿Y qué pasó en esos 3, 4, 5, 6 meses con la empresa? ¿Quién la llevó a cabo? ¿Quién se hizo cargo de nóminas, empleados, productos, mercancías? Y obviamente los gananciales. Si es que no los hubo, incluso hubo pérdidas, son parte de estos perjuicios. Y como consecuencia, a través de la responsabilidad civil, un juez puede obligarme precisamente a reparar, el daño ocasionado, que ya vimos que va a ser material y físicamente imposible, y a pagar los perjuicios que se hubiesen generado. Como ya no es posible restituir el daño, decíamos, nos tenemos que ir a una indemnización. Y la Ley Federal del Trabajo, en ese sentido, es la única legislación en México que le pone precio a nuestros órganos, incluso a la misma vida. Un meñique, un pulgar, una mano, si es la derecha, si es la izquierda, si es una pierna, si es un pie, si es un ojo, si son los dos, y en este caso, la función cerebral, la incapacidad permanente para desempeñar una función. No quiero imaginarme, en estos casos, cuál será el costo que tendré que pagar por concepto de esa indemnización. Son daños prácticamente estratosféricos. ¿Qué pasa si yo no tengo para pagar? ¿Qué pasa si yo no tengo bienes tampoco con qué respaldar el cumplimiento de esa obligación? La responsabilidad civil va a continuar. Una vez que se tenga esta sentencia, posiblemente de acuerdo al Estado de la República Mexicana, en donde se esté gestando este juicio, pero podremos tener hasta 10 años para ejecutar la misma y como consecuencia cobrar esa indemnización por la responsabilidad civil que se haya gestado. Es por ello que mi función dentro de la enfermería juega un papel muy importante, porque no solamente, decíamos, la responsabilidad civil deviene de un contrato, como en el caso, en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Sino también de aquellos hechos ilícitos que se pudieran generar con motivo de la negligencia o con motivo de la culpa. Finalmente, el que el paciente esté bajo mi responsabilidad implica cumplir con esas normas, decíamos, con esos reglamentos, con esas indicaciones de un médico. Finalmente son normas, aunque no son normas establecidas jurídicamente hablando. Sin embargo, son normas que por escrito, bajo una relación laboral o de subordinación de médico a enfermero o enfermera, se tienen que cumplir cabalmente a la letra. En ese sentido, entonces, la responsabilidad civil, reitero, no nace exclusivamente de un contrato, sino del actuar diario dentro de la enfermería. Puede darse o puede constituirse esta responsabilidad civil, que decimos implica grandes cuestiones jurídicas que nos pueden dar dolores de cabeza. Bien. La culpa, acuérdense, el dolo y la culpa. El dolo tiene que ver
con la intención, el querer saber y entender que la conducta que puedo desplegar va a traer consecuencias jurídicas. Una cosa es que me haya equivocado de medicamento y otra cosa es que de forma dolosa haya tomado otro que no correspondía para causar ese daño. Entonces, entiéndase por culpa lo contrario al dolo. Decíamos, el dolo es esa capacidad de saber, querer y entender el daño, la conducta que puedo desplegar y el daño que se puede causar, el resultado que busco. Ese es el dolo, esa malicia, esa maldad para querer hacer las cosas y causar precisamente un daño, un menoscabo, un detrimento, decíamos, en la salud, en los bienes o en el patrimonio de una persona. La culpa entonces, no tengo esa capacidad, no quiero hacerlo, decíamos por ahí en una charla. Sin embargo, el resultado es el mismo. Yo no quise lastimarlo, yo no quise, en el ejemplo que pusimos, yo no quise que tuviera una disminución en en el ámbito neuronal. No lo quise hacer, bueno, no lo quisiste hacer, sin embargo, el daño se ocasionó y el resultado es exactamente lo mismo. La cuestión es que aquí, que la culpa como tal, puede repercutir, puede y no puede repercutir por una vía penal, pero para efectos de reparar el daño y de resarcirlo y el pago de una indemnización, será por vía civil. Mucha gente dice, ¿yo para qué lo quiero en la cárcel? Lo que quiero es que me repare el daño, no que se la pase 20 años encarcelado, cuando pues a sabiendas sé que quizá no va a poder repararme ese daño estando dentro de una prisión. Mucha gente opta entonces por la vía civil, por esta responsabilidad civil, con la finalidad de ejecutar una sentencia y como consecuencia reparar o resarcir esos daños y perjuicios, incluso pues hasta el momento o como último término, el pago de esa indemnización. Estas sentencias, comentábamos, son ejecutables. Estas sentencias tienen como finalidad que el juez de lo civil haga valer su determinación y a través de un embargo de bienes, si es que no quiero pagar, si es que busco evasivas para no pagar, pues bueno, para que de forma contundente se pueda ejecutar un embargo y de alguna otra manera garantizar con bienes de quien produjo el daño y en caso de no pago, pues la consecuencia es que estos bienes puedan salir a un remate, a una almoneda pública y con su producto pagarle a la víctima, es decir, a la persona sobre quien recayó el daño y los perjuicios correspondientes. Para efectos de daño moral, imagínense, ¿de qué forma podemos reparar la dignidad de una persona, la reputación de una persona? Vamos, son cuestiones muy subjetivas, pero finalmente son materializables a través de esta vía. Y decíamos que la consecuencia es que si no se puede reparar ese daño, el pago de una indemnización entonces es inminente. Va a hacer que de esta manera un juez de lo civil pueda dictar una resolución que en su momento sea ejecutable y si por las buenas no quieres pagar, pues bueno, entonces ya dijimos la ejecución a través de los embargos precautorios y los otros medios que la ley puede garantizar a quien le hayan causado el daño para efectos de la indemnización o resarcir esos daños y perjuicios. La responsabilidad civil también puede derivar de un delito. Decíamos, de una relación laboral y de hechos lícitos también.
incluso ilícitos, bajo un actuar dentro de un marco legal. Vamos a poner otro ejemplo, a lo mejor un tanto burdo, un tanto tonto. Yo voy pasando por un edificio, paso por debajo de un barandal y se me cae una maceta en la cabeza. Se está causando un daño. Finalmente, no hay una relación de contrato. Es más, yo al propietario de la maceta ni lo conozco, ni él me conoce. Y de aquí ya nace esta obligación. Por eso decimos que las obligaciones no necesariamente son a través de los contratos, no se vinculan forzosamente a través de los contratos, sino las obligaciones de forma civil pueden nacer de esta forma, es decir, de manera extracontractual. Otro ejemplo, vámonos con un contrato. Antes del 15 de septiembre, yo contrato con una textilera 1 tonelada de cierta tela color verde para fabricar banderas. La empresa textil cumple y efectivamente me envían la tonelada de tela, pero resulta que la tela es de color azul, no es verde, y ya no hay forma de reponer en ese momento el color para efecto de fabricar banderas. Bien, se causó un daño, por supuesto, y el perjuicio es la ganancia que pude haber obtenido con motivo de la fabricación y venta de esas banderas, ¿no? Entonces, vamos a entender que la responsabilidad viene de esta obligación y la obligación no es necesariamente pactada, consentida a través de un contrato, sino puede devenir, decíamos, de estos hechos que son lícitos, finalmente son lícitos, pero también puede causarse en una ilicitud. El actuar dentro de un marco normativo, con mi función como enfermero, enfermera, implica que la responsabilidad civil se pueda gestar independientemente de mi función y dentro del marco legal bajo el que yo esté actuando. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cumpliendo con las obligaciones que en su momento se me indicaron y la responsabilidad, es decir, el ser responsable respecto de 1, 2, 3, 4, 5, 20 pacientes. Estoy actuando dentro de un marco legal, por supuesto, estoy haciendo las cosas bien, pero el hecho que yo tenga un error, pues bueno, trae como consecuencia precisamente, decíamos, la culpa, el no querer producir el daño, sin embargo, se produce, decíamos, por error o por negligencia. Ahorita vamos a ir viendo poco a poquito qué es la negligencia, de qué manera la misma ley la puede conceptualizar y quiénes son los responsables, porque además hay responsables, podemos hacer responsable a terceros para efectos de la reparación del daño, para efectos de resarcir el daño, el perjuicio o en su caso el pago de la indemnización. O sea, no vamos a ver que puede haber terceros obligados precisamente a esta reparación del daño. Incluso pueden ser mis familiares o puede ser por ahí alguna persona en términos de ley. Ahorita vamos a ver en qué casos la misma ley establece el pago de las indemnizaciones por parte de otras personas. Bien. La responsabilidad civil, decíamos, puede nacer a través de estos dos sucesos, ¿no? La relación contractual, que es una sanción convenida por las partes para el caso de que una de ellas incumpla con sus obligaciones. Es decir, esta se puede pactar a través de una cláusula específica en un contrato. Ojo, la relación contractual que yo tengo con mi empresa, es decir, con la clínica, con el hospital privado o la paraestatal que forma parte del gobierno, puede hacer que incluso exista responsabilidad civil cuando yo incumplo en alguna de las cláusulas, en alguno de los apartados
del mismo contrato. Puede haber infinidad de ejemplos. El hecho de concurrir, incluso llegar tarde, se me ocurre, a una institución pública, llegar tarde, empezar a incumplir con mis obligaciones laborales, ojo, obviamente trae consecuencias en materia laboral, desde un simple descuento, desde una suspensión o incluso una destitución, una deshabilitación del cargo para efectos laborales. Pero si con ese incumplimiento, bajo esa responsabilidad que yo tenía de cumplir en términos precisos con las cláusulas de ese contrato, no lo llevo de esta manera y a consecuencia de ello causo un daño y un perjuicio, aguas, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que en una institución privada yo tengo la obligación de llegar al turno posiblemente de la noche a las 8 p.m. Y mi compañera a la que voy a relevar, pues ya se quiere ir porque ya son las 8:30 y yo no llego. 8:45 y no hay quien pueda cubrir. Bien. ¿Qué hace la empresa para efecto de no dejar desprotegidos a los pacientes? Pues muchas veces si hay la posibilidad en esos momentos de pedir un segundo turno o horas de más, quizá exista esa posibilidad. Pero aquí quien está causando el daño es la persona que está llegando tarde. Como consecuencia, mi mismo patrón, mi misma empresa, me pueden demandar una responsabilidad civil, independientemente del incumplimiento laboral. Eso es punto y aparte. Decíamos, el incumplimiento laboral, pues a lo mejor va a traer como consecuencia el descuento, va a traer como consecuencia la suspensión o la inhabilitación, ¿no? Vámonos. Pero, ojo, el daño que pueda causar, en este caso, quizá el pago de salario extra que la empresa, el hospital privado esté pagando, una. Dos, si estoy causando perjuicios con motivo de mi ausencia, pues esos perjuicios también obviamente se van a ver reflejados en una demanda cuando vale la pena. ¿A qué me refiero con esto? Para efectos de la materia civil, es necesario, forzosamente necesario en todo el país, contar con el patrocinio de un abogado. Si yo quiero llegar a una instancia civil a reclamar cualquier vía, en este caso la responsabilidad a través de esta acción, que es la responsabilidad civil, quien haya resentido el daño necesita forzosamente, reitero, el patrocinio de un abogado, es decir, la asesoría de un abogado en materia civil. Hay algunas materias en el derecho en nuestro país que nos permiten comparecer a través de un defensor público, lo que era antes un defensor de oficio, que son gratuitos, o en su momento podemos promover por nuestro propio derecho. Podemos llegar sin abogado. Para efectos de la materia civil, no. Forzosamente, reitero, necesito el patrocinio de un abogado. Y esto, como consecuencia, pues también está generando perjuicios, está generando gastos que en su momento también pueden hacerse efectivos por parte de la persona en quien haya recaído el daño. En el ejemplo en concreto, pues de mi empleador, de mi patrón, si es que con motivo de mis retardos, con motivo de mis inasistencias o con motivo del incumplimiento de las obligaciones que yo en su momento pacté en mi contrato, cause estos daños y como consecuencia cause los perjuicios correspondientes. Bien, decíamos que también el segundo suceso es extracontractual. Esta segunda vía es más amplia que la anterior. Reitero, la primera se refiere exclusivamente a ese contrato, ¿verdad? Y todo lo que pueda devenir o nacer de ese contrato en base a los hechos lícitos o ilícitos que yo pueda realizar. Decíamos que esta extracontractual
incluye las indemnizaciones derivadas de daños, ojo, lesiones que se puedan causar que el perjudicado no tuviera el deber de soportar, como sucede, por ejemplo, también en algunos accidentes de tráfico. De esta manera, aunque no hay un contrato entre los participantes, el evento, el responsable se debe de indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios ocasionados. Entonces, aquí nos vamos precisamente a cualquier evento que pueda suscitarse con motivo de mi función dentro de la enfermería, independientemente de que yo esté actuando, que esté cumpliendo con mis obligaciones contractuales, que haya pactado al momento de la contratación de mis servicios profesionales con la paraestatal, es decir, con el gobierno o en su caso con los particulares. Yo estoy cumpliendo cabalmente con mis obligaciones, pero dentro del cumplimiento de esas obligaciones puedo tener errores, puedo tener culpa, decíamos, o incluso por alguna negligencia que pudiese haber, pues la responsabilidad civil se puede establecer. Vamos a ver que la culpa no es lo mismo que una negligencia, que de ahí entonces las dos pueden generar responsabilidad civil en el carácter extracontractual. Tenemos una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva, también para efectos del tema. La primera, es decir, la responsabilidad objetiva o el riesgo creado, nace con motivo del objeto de una imprudencia. No obstante, decíamos que se actúe dentro de un marco legal, precisamente atendiendo a un riesgo o a una culpa. Es decir, se me ocurre, ahorita lo manejo con un ejemplo genérico y ahorita lo manejamos con un ejemplo inerte a la función. Se me ocurre que yo vengo de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México y recordaremos que es una pendiente muy pronunciada en la autopista, ya para llegar a la Ciudad de México. Yo sé que mi vehículo ya no trae frenos, ya no trae buenos frenos, ya mis balatas están fallando. Y la imprudencia mía fue traerme el vehículo así. Es un actual imprudente. Estoy generando un riesgo, no nada más para mí, no nada más para mis acompañantes, sino para terceras personas que en su momento vayan circulando junto a mí, adelante o atrás. Este riesgo yo lo estoy creando con motivo de mi imprudencia. Como consecuencia, si tengo un accidente, porque no me agarraron los frenos, porque el carro se fue de lado, porque el carro volcó, y yo ocasiono daños y lesiones a terceros, obviamente estamos hablando de una responsabilidad objetiva por mi imprudencia. Yo mismo creé ese riesgo. A lo mejor yo no quise lesionarlos y volvemos a lo mismo, por eso aquí en nuestra diapositiva nos dice que es por riesgo o culpa. Finalmente aquí serían los dos. Yo no quise lesionar a la gente que venía circulando en diversos vehículos adelante, a los lados, atrás de mí. Sin embargo, el daño se está generando. Les comento que hoy, para muchos estados de la República Mexicana, los daños que se ocasionan con motivo de tránsito de vehículo ya no son reprochables en materia penal, siempre y cuando el conductor no venga en estado de ebriedad o bajo el flujo de enervantes y algunos psicotrópicos. De esta manera, el oficial que llegue al lugar de los hechos ya no tiene la obligación de remitirnos a un ministerio público. Nos va a remitir ante una autoridad conciliadora para efectos de poder avenir
y en su momento quien haya generado el daño, quien sea el responsable por riesgo o por culpa, precisamente pagar esos daños. Si yo no quiero, si no hay esa posibilidad de llevarlo mediante una instancia conciliatoria, pues entonces mi responsabilidad civil, a través de la acción de responsabilidad civil, hoy en día me da esa posibilidad para efecto que me repares el daño y en su momento se paguen las indemnizaciones correspondientes. De esta manera, entonces, si nosotros tocamos el punto y nos vamos a un ejemplo plausible en nuestra función, si por alguna circunstancia yo me percato que el instrumento que estoy manejando, que el material que estoy ocupando no es el apropiado, no es el idóneo, y aún así lo manejo, pues ¿qué estoy ocasionando? Estoy actuando de manera imprudente. Mi conducta, mi actuar, a todas luces es imprudente. De esta manera yo estoy generando un riesgo contundente para el paciente. De esta manera, entonces, si yo causo ese daño y ya vimos los perjuicios que el paciente pueda tener con motivo del daño que por riesgo o culpa le estoy ocasionando, obviamente son atribuibles a mi persona bajo cualquier circunstancia. Para efectos de la responsabilidad civil, los medios de prueba que se pudiesen aportar son un tanto, pues no podemos decir que un tanto complicados para poderlos obtener y para poderlos aportar a un juicio en materia civil. Pero lo cierto es que si el paciente o el familiar tiene los elementos para poder acreditar que ese equipo, que ese material no se tuvo que haber ocupado y que mi actuar fue imprudente, pues definitivamente sí voy a tener consecuencias. Se me ocurre, por ejemplo, en una diálisis, ¿no? Los famosos aparatitos, los riñones estos artificiales. Yo sé que posiblemente el aparato esté fallando, ¿no? Y no me queda de otra. Digo, dentro de mi buena voluntad está el querer realizar esa diálisis porque a lo mejor de forma emergente el paciente la necesita. Y yo el aparato, pese a que yo conozco que no tiene ya la funcionalidad a un 100%, lo ocupo. ¿Me explico? Mi imprudencia, el actual imprudente de mi parte, puede causar ese daño o ese perjuicio. Y volvemos a lo mismo. Yo no lo quise causar, pero bueno, finalmente por tu actuar imprudente lo estás causando. Definitivamente. Tendrás que pagar el daño y los perjuicios que en su momento se puedan generar con motivo del primero. Los medios de prueba que se tendrán que aportar quizá, pues a lo mejor puedan esfumarse en ese momento, ¿no? Existen 1000 aparatos que realizan esa función renal de forma artificial y pues bueno, ¿no? A lo mejor no conozco ni cuál fue, ya no me acuerdo, vamos, pero si existe la posibilidad de acreditarlo, pues aguas, porque vamos a tener las consecuencias prudentes y pertinentes. Más que nada, por ejemplo, si en el control que se lleva en recursos materiales y si hay un inventario correspondiente para efecto de establecer que en esos momentos ese aparato se encontraba bajo la responsabilidad de determinada persona para hacer uso de él, pues entonces vamos a tener ciertas consecuencias. Ahí posiblemente podemos tener una responsabilidad compartida, porque a lo mejor yo no sabía que el aparato no funcionaba, pero si yo lo sé y aún así lo ocupo, entonces mi actuar es 100% imprudente. Bien, vamos con la responsabilidad subjetiva. Esta nace por culpa, negligencia, pero también por dolo, es decir, por actos
ilícitos que pueden ser no penales, lo que comentábamos. La responsabilidad objetiva es por mi imprudencia, por ese riesgo creado. Pero mi responsabilidad subjetiva también puede nacer por culpa, por negligencia, por dolo. Vamos a ver que el actuar imprudente es distinto a una negligencia. Por eso es que me permití desarrollar el concepto. Y la negligencia se va a caracterizar por no prever algo que debe haber sido previsto, de acuerdo a las normas, reglamentos o a la función laboral establecida. Es decir, que yo pude prever el hecho, pude prever el ocasionar el daño y el perjuicio. Sin embargo, no lo hice, no lo estoy previniendo y al no prevenir, mi actuar entonces es imprudente. Y la consecuencia, ya la sabemos, es el daño o es el perjuicio que se pueda ocasionar en ese sentido. Bien, para efectos de poder hacer valer todas estas circunstancias en un procedimiento de carácter civil, como comentábamos, se tienen que agotar varias etapas. De entrada, el primer filtro es que el abogado que contrate, en este caso quien recibió el daño, pues debe de elaborar una demanda que sea creíble y que en determinado momento reúna muchos requisitos que una autoridad civil requiere para efectos de admitirla. Es el primer punto, la admisión de una demanda. Si la demanda no está bien hecha, si la demanda no está bien elaborada, si la demanda tiene lagunas, tiene errores, pues es muy probable que ni siquiera se admita. Por eso decíamos que la materia civil es muy estricta en ese sentido. Debe de cumplir con los requisitos establecidos por la norma. Aquí no es a criterio del juez, sino por la misma norma para efectos de que sea primeramente admitida. En ese sentido, entonces, en el momento en que una demanda civil es admitida, se le debe de hacer forzosamente del conocimiento a la persona que pudo haber causado el daño. Digo, pudo haber causado el daño porque aquí todavía hay una sentencia que me decrete civilmente responsable. En ese sentido, entonces, la oportunidad para efectos de que el demandado, es decir, quien pudo haber causado el daño, pueda contestar su demanda y como consecuencia los hechos que le atribuyen bajo los cuales pudo haber cometido esa imprudencia, esa negligencia y como consecuencia el daño y el perjuicio. Hoy en día en la materia civil también existe la posibilidad ya durante el procedimiento, una vez que ya se admitió la demanda, una vez que ya se contestó la misma, puede existir la posibilidad de un mecanismo alterno para solucionar el conflicto de manera anticipada. Es decir, ya no llegar hasta una sentencia. Y esto es precisamente a través del convenio, a través de una conciliación, una mediación, una transacción. Pero esto definitivamente implica que el demandado acepte su responsabilidad. Al querer negociar, al querer decir, vamos a platicarlo, vamos a ver de qué forma podemos convenir y solucionar este conflicto, es porque entonces el demandado, en este caso quien pudo haber cometido esa responsabilidad, pues ya está confesando que efectivamente lo hizo. Como consecuencia, pues entonces tendremos que asumir esa responsabilidad y ya únicamente tratar de negociar, de convenir, de transar precisamente los costos, tanto por el daño o los perjuicios. Y reitero, cuando materialmente ya no se puede resarcir el daño y el perjuicio, entonces viene la indemnización. Perdón. Esto también tendrá que ser a juicio de peritos. No porque yo esté pidiendo una cantidad de 10 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios o de una indemnización,
que yo esté planteando desde un escrito inicial de demanda quiera decir que el juez me los va a conceder. Quiere decir que yo estoy obligado a pagar esos 10 millones de pesos. No, sino que forzosamente a juicio de peritos y una vez acreditado primeramente el daño. Si no se acredita el daño, pues definitivamente no va a haber perjuicios, porque ya vimos que estos son productos del primero. Si no hay daño, no hay perjuicios y como consecuencia muchísimo menos hay indemnizaciones. Entonces, la primera labor que en su momento tendrá que cumplirse es acreditar el daño. Decíamos, ya sea por la función contractual o ya sea por imprudencia, ya sea por culpa o ya sea por esta negligencia que se pudiera establecer. Si no hay esa conciliación, si no existe esa forma de podernos arreglar en los costos, de qué forma te puedo pagar, incluso si me puedes dar oportunidad, pues incluso a ciertos plazos, ¿no? Porque vamos, el decir, pues a lo mejor tú me estás reclamando en un escrito inicial 100,000 pesos, pero vamos, ahorita ya el momento de conciliar, pues igual y te ofrezco 50,000 pesos, pero dame una oportunidad de pagártele a lo mejor en 4 meses, 5 meses. El convenio tiene como consecuencia que se convierte en una sentencia. Si yo llego a convenir, si yo llego a hacer esa transacción dentro del procedimiento, decíamos, una es porque estoy reconociendo esa responsabilidad. Y dos, nada más dame la oportunidad de qué forma te puedo pagar. A lo mejor no te pago los 100, te pago sus 50,000 pesos, pero dame esta opción, posiblemente en 3, 4, 5, 6 meses. Si las partes están de acuerdo, ese convenio hace las veces como si se tratara de una sentencia. ¿Por qué? Porque puede volver a haber incumplimiento por parte de las personas que están conviniendo. Luego entonces, ese documento, ese contrato, como fue celebrado ante una autoridad jurisdiccional, se eleva a categoría como si se tratara de una sentencia definitiva. Acuérdense que estamos hablando que esto es un mecanismo alterno. La conciliación, la mediación, es un mecanismo alterno para solucionar el conflicto de manera anticipada. Y si decíamos que cualquier asunto o este asunto civil, en caso de que no haya conciliación, va a una sentencia, pues entonces el convenio, tratándose de esta conciliación aceptada, pues hace los mismos efectos de una sentencia definitiva para efecto de poderse ejecutar en caso de que las partes no cumplan. Es decir, estamos abreviando, le estoy abreviando al juez el ofrecimiento y el desahogo de pruebas. ¿Por qué? Porque yo ya reconocí, ya estoy reconociendo mi responsabilidad, ya nada más vamos a ver de qué forma te pago. Como consecuencia, decíamos, ese convenio, esa transacción, como si fuera una sentencia. Y de esta manera, si yo incumplo con los pagos, por ejemplo, pues ya tengo un documento firme, eficiente, para efectos de que se me pueda ejecutar y se me pueda embargar. Ya no me voy hasta una sentencia. Caso contrario, si no hay conciliación, nos vamos forzosamente a una etapa de ofrecimiento de pruebas. ¿Sí? Vámonos a agarrar del chongo. A lo mejor tú dices que el daño yo lo causé y yo te voy a acreditar que el daño posiblemente no lo causé, ¿no? Entonces los dos tendremos la misma oportunidad, la misma posibilidad para efecto de ofrecer pruebas. Tú ofreces tus pruebas de acuerdo a tu versión, yo ofrezco las mías de acuerdo a mi versión y en el desahogo, finalmente en la valoración, para dictarse una sentencia, pues se verá quién tiene la razón jurídica y quién no la tiene. Bien. En ese aspecto, entonces, estos procedimientos son eficientes, sí lo son, pero son muy técnicos. Reitero, puede ser benéfico, puede ser perjudicial
perjudicial para mí depende de qué lado estoy, depende si soy el responsable, depende si soy, pues en este caso, la víctima, para efectos de los pronunciamientos correspondientes en los tribunales. Son muy técnicas las cuestiones en materia civil. Requieren de mucho conocimiento, requieren de mucha paciencia, requieren de estudio, definitivamente de estudio. Bien, ¿cómo puede determinarse una responsabilidad civil? Bueno, deben de concurrir 3 elementos que decíamos un juez tiene que valorar. 1, la relación personal, es decir, quien provoca y quien lo resiente. El primero está obligado forzosamente a pagar la indemnización correspondiente. 2, la lesión o daño ocasionado, que se haya pactado en un contrato o no. Acuérdense que la lesión es toda alteración que causa variantes en la salud. Por mínima que sea, una lesión, para efectos de la ley, es considerada de esta forma. Y como consecuencia, ese daño que estoy causando, estoy alterando la salud de una persona, como consecuencia, sí se está produciendo un daño. Y si de ese daño vienen perjuicios, pues obviamente también estoy obligado a responder civilmente por los mismos. Y número 3, la relación de causa, es decir, ¿qué fue lo que provocó esa lesión o ese daño? ¿Entre quién? Entre las personas, entre las partes. Comentamos a un inicio que la responsabilidad civil advierte a personas, pueden ser físicas o pueden ser jurídico-colectivas. Depende quién las esté respaldando, quién las esté representando. Y vamos a ver que incluso para efectos jurídicos, cuando yo estoy empleado en alguna institución privada, pues muchas veces el empleador, el dueño, el patrón, pues también tiene esta responsabilidad civil, pero vamos ahorita en unos momentos para allá de la mano. Bien. Para efecto del pago de indemnizaciones, pues bueno, estas pueden ser por muerte o por incapacidad, puede ser una incapacidad parcial o puede ser una incapacidad permanente. Y la incapacidad para trabajar, para desempeñar mi trabajo. Obviamente esto incluye también los gastos médicos, hospitalarios y en su caso los de defunción. Esto también tiene que ser acreditado durante el procedimiento correspondiente. Obviamente el punto 1 y el punto 2 definitivamente lo tendrá que ser a través de la medicina legal. Si estamos hablando obviamente de muerte, pues estamos hablando de un certificado de defunción expedido por un médico que tenga las facultades correspondientes para expedirlos en términos de ley y certificar que una persona ya no tiene signos vitales, es decir, que ha sobrevenido la muerte y la consecuencia, pues es la indemnización. Decíamos, es materialmente imposible, físicamente imposible, jurídicamente imposible poder regresarte a la vida. La consecuencia entonces es la indemnización. ¿A cuánto asciende? Bueno, comentábamos hace unos momentos que la Ley Federal del Trabajo es la legislación encargada en nuestro país de ponerle precio a la vida. Y para estos fines son 5,000 días salario mínimo los que está manejando la Ley Federal del Trabajo como consecuencia de la indemnización. Y si hacemos una operación matemática, calculando que el salario mínimo está aproximadamente en 172 pesos, lo multiplicamos por 5,000 y nos da la cantidad de 860,000 pesos. Es lo que yo tendré que pagar por concepto de indemnización si es que en su momento
por culpa, por negligencia, causé la muerte a una persona. En ese sentido, cuando es una muerte por dolo, a todas luces estamos hablando de un homicidio calificado y ya se tendrá que responder vía penal en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de una culpa por imprudencia, por negligencia, pues obviamente es un homicidio culposo y para efectos de la responsabilidad civil tendré que responder por la indemnización correspondiente, 860,000 pesos para efectos de garantizar la indemnización correspondiente. Bien, y la incapacidad, decíamos, esto también se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a tocar algunos puntos. Decíamos, esta ley, pues es la que atiende esta incapacidad, si es permanente, si es, vamos, si no es completa y existe algún porcentaje para efectos de la disminución de algún miembro o incluso la vista, el oído, etcétera, etcétera. La misma Ley Federal del Trabajo me establece los montos correspondientes para efecto de las incapacidades. El punto 2, pues bueno, cuando estoy incapacitado ya totalmente para efecto de desempeñar una función, un trabajo. Y tomamos el ejemplo que habíamos manejado hace unos momentitos, el empresario que sufre por ahí un daño cerebral, neurológico, y como consecuencia pues va a estar incapacitado permanentemente para trabajar, ¿no? Ahí tendré también a juicio de peritos el poder establecer a cuánto asciende el daño que puede haber causado y los perjuicios que se devinieron a consecuencia de ese daño. Decimos que aquí la medicina legal es la encargada, los peritos en la medicina legal, en los que acuden a estas instancias para efecto de acreditar su experticia, a través de su experticia, de su pericia, precisamente ajustar los montos correspondientes y que el juez los tome en cuenta al momento de dictar sentencia y como consecuencia la reparación del daño y los perjuicios y en caso en concreto las indemnizaciones correspondientes que se pudiesen gestar con motivo del daño ocasionado. Bien, antes de irnos a la siguiente diapositiva, me voy a permitir manejar lo que nos establece la ley civil, en este caso, y nos dice que cuando el daño se cause a las personas, este produzca la muerte o la incapacidad total permanente, la indemnización de orden económico consistirá en el pago de una cantidad equivalente a 730 días de salario, sueldo o utilidad que perciba la víctima. ¿Okay? En este caso, cuando los ingresos excedan del triple del salario mínimo general vigente en la región o el que se trate, no se tomará en cuenta para efectos de la indemnización correspondiente. Si no fuere posible determinar el ingreso económico de una persona, en base a lo que se está señalando, se va a estar manifestando, también se va a calcular a consideración de peritos. En este caso, que estén atendiendo a las condiciones de la víctima, su profesión, su oficio, su trabajo o la actividad que en su momento se hubiese dedicado. Si carece de ciertos elementos y no desarrolla actividad alguna, en este caso, la indemnización se calculará sobre la base del salario mínimo general. En este caso establecido, deseamos los 172 pesos aproximadamente en los que está oscilando en estos momentos nuestro salario mínimo. Bien, cuando se trata de una incapacidad para trabajar, si el daño se origina, deseamos para trabajar que pueda ser parcial o permanente, temporal o total, la indemnización será fijada, decíamos, por el juez, considerando las prevenciones de la Ley Federal del Trabajo, es decir, lo que estamos platicando, y la indemnización podrá aumentarse prudentemente al arbitrio del juez, considerando la posibilidad económica del obligado
y la necesidad de la víctima. La consideración del juzgador para efecto de establecer los montos también tiene que ver mucho con la capacidad económica que deba, en este caso, pagarlos. Hay que tomar en consideración también las condiciones de vida que en su momento la víctima esté gozando de ella, ¿no? Si tiene una capacidad económica para llevar una vida holgada, si tiene que mantener a familiares, hijos, padres, pues bueno, son muchas consideraciones, son muchos aspectos los que en su momento se deben de tomar en consideración para efectos de fijar los montos en una sentencia y hacer responsable, en este caso, a la persona que haya desplegado el daño. Y decíamos que cuanto a los gastos médicos y hospitalarios y de defunción, nos dice que además de las indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad, debe pagarse a quien lo haya sufrido o a quien los haya efectuado también los gastos médicos, hospitalarios, de medicamentos, rehabilitación y las prótesis que en su momento sean requeridas con motivo del daño. Así como en el caso de fallecimiento, también los gastos funerarios, los cuales deben de estar relacionados con las posibilidades que hubiese tenido la víctima. Imagínense hasta dónde va esta obligación. ¿Ok? No nos quedamos nada más con los gastos hospitalarios, sino nos vamos con los medicamentos, incluso si es necesidad, si existe la posibilidad de las prótesis, pues bueno, también van incluidas precisamente dentro de esta situación al momento de que se está fijando el daño correspondiente. Bien. Ahora, ¿quiénes van a estar obligados a la reparación de los daños y los perjuicios? Esto también se encuentra fijado por disposición legal. Primeramente, pues obviamente quien está causando el daño, definitivamente. Pero también puede haber una responsabilidad solidaria. El ejemplo que estábamos poniendo. Si en determinado momento yo sé que el aparato, el material no funciona o no es el idóneo, pero también existe un superior jerárquico que me está obligando a usarlo, obvio, hay una responsabilidad solidaria. Ahorita explico qué es una responsabilidad solidaria. El hecho que yo tenga un superior jerárquico y me esté ordenando realizar algo que yo sé que no debo de hacer, que yo no debo de ocupar, implica que si yo lo hago, también sean responsable, independientemente de la orden del superior jerárquico. ¿Qué puede traer un mayor peso jurídico? El que me castiguen por no obedecer al médico o al superior, posiblemente me suspendan una semana, o que en su momento cause un daño y un perjuicio. Lo correcto es ponerlo del conocimiento inmediato al superior del médico o al superior de quien me esté ordenando precisamente esa función, para efecto de deslindar cualquier responsabilidad. En este caso, la responsabilidad de carácter civil. Muchas veces yo sé que tengo miedo a perder mi trabajo. Tengo miedo a que existan represalias en mi contra por no obedecer una orden que yo sé que me va a traer daños, que me va a causar daños y de los cuales puede ocasionar un perjuicio a terceros. Es muy importante que nosotros revisemos punto a punto los medicamentos de los cuales yo soy responsable en estos momentos. Hay una serie por ahí, viene al tema. Es un enfermero que es un asesino serial y se encargaba de inyectar los sueros
O sea, él nunca tocaba a los pacientes, nunca, nunca. Sin embargo, iba a bodega y se encargaba de suministrar insulina en los sueros. Obviamente, el demás personal de enfermería, pues llegaba, tomaba los sueros, los colocaba, hacía las canalizaciones y la gente moría. Yo sé que es complicado, vamos, tendríamos que tener un laboratorista ahí en el momento para poder establecer si el suero es el correcto, si está sano o no lo está. Yo sé que ya me fui hasta la cocina, pero el tener pues el tiempo, la paciencia para poder revisar mi medicamento, acuérdense de poder prever lo que es previsible, de revisar con pincitas el medicamento, las indicaciones del médico. Si bien es cierto, yo tengo esa noción de saber qué es lo que está pasando con el paciente y las indicaciones que esté dando el médico para efecto de la suministración, es muy importante que nosotros revisemos con pincitas qué es lo que me estás entregando, las bitácoras de los pacientes también, qué medicamentos aplicaste, las reacciones que en su momento haya tenido, e ir tomándolas en consideración para efecto de desempeñar mi función diaria dentro del margen de la enfermería. Bien, entonces, decíamos que esta responsabilidad solidaria implica que los 2, 3, 4, los que estén inmersos, los que estén implicados en la responsabilidad civil, al momento en que se dicte una sentencia, todos puedan responder en el momento. Es decir, si se está reclamando una suma de 1 millón de pesos y existen 4 implicados, esto no quiere decir que cada uno tiene que pagar 250,000 pesos. Eso pudo haber sido en un convenio. Pero cuando ya hay una sentencia que te está ordenando, a elección de la víctima, puede llegar a embargar al primero, al segundo, al tercero o al cuarto por la totalidad, es decir, por el 1 millón de pesos. Porque, reitero, es una responsabilidad solidaria. Todos participaron, todos tienen, valga la redundancia, esa responsabilidad y como consecuencia, de manera indistinta, al momento de ejecutar una sentencia, en este caso la víctima o quien la represente, puede llegar con cualquiera de los 4 a requerir la totalidad precisamente del daño, del perjuicio o la indemnización que se hubiese planteado. Aquí no hay de que, oye, pues a mí me tocan 250,000 pesos, ¿no? ¿Por qué me vienes a embargar por el 1 millón? Pues porque es una responsabilidad solidaria para efectos legales, para efectos de ley. Bien, ¿quién más puede ser responsable? Los que ejercen la patria potestad. Vamos, es un tema un poquito alejado de nuestra función, pero bueno, es mi deber platicarlos. En este caso, los padres, los progenitores, cuando existen menores de edad y llegan a causar un daño o perjuicio con motivo de una conducta desplegada por culpa, incluso por dolo, ¿no? Pues bueno, en este caso, los padres son los responsables de tener que pagar estos daños y perjuicios que en su momento se puedan generar. Bien, los tutores, en este caso, cuando estamos representando, decíamos, a una persona interdicta, puedo ser tutor también de un menor de edad cuando no existe quien ejerza patria potestad, es decir, cuando no exista papá o mamá, pues bueno, un tutor puede en determinado momento representar a un menor o, decíamos, a un interdicto. En este caso, si por ciertas conductas, por ciertas cuestiones, pues se causan esos daños, esos perjuicios, pues entonces tendrá que ser el tutor quien deberá responder por esos daños y perjuicios. Importante, decíamos, los patrones o los dueños de establecimientos. En este caso, pues estamos hablando de si es una clínica particular, pues obviamente estoy hablando de un patrón o el dueño de ese establecimiento, de esa clínica. Y para tal efecto, pues bueno,
Nos dice por aquí la ley que los patrones y los dueños de establecimientos están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus dependientes, sin las personas que estén trabajando ahí, pero siempre y cuando sea en ejercicio de sus labores. Esta responsabilidad puede cesar si se demuestra que en la comisión del daño no se les puede imputar culpa o negligencia al patrón. Es decir, la culpa puede quedar exclusivamente bajo la responsabilidad del empleado. Reitero, siempre y cuando el patrón o el dueño del establecimiento pueda acreditar que él no tuvo ninguna negligencia o alguna culpa bajo la cual se le pueda imputar, se le pueda reclamar esa responsabilidad civil. Bien, el Estado también está obligado a pagar los daños y perjuicios. En este caso, el Estado, los municipios o la misma federación están obligados a través de sus determinados organismos descentralizados para estatales. Tienen la obligación de responder por los daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de estas funciones y que en su momento les estén encomendadas. Pero también esta responsabilidad es directa sobre los particulares que tengan ese derecho para efectos de una indemnización conforme a las bases y límites que establezcan las leyes. Obviamente también el Estado puede lavarse las manos, es decir, en este sentido, por ejemplo, si se tratare de una función de enfermería en un hospital público, sea ISEMS, sea IMSS, ISSSTE, ISEMIM, etcétera, etcétera, siempre y cuando se acredite que no se hizo con dolo. Vamos, posiblemente pueda haber una responsabilidad compartida, no solamente para el enfermero, sino también para el Estado, en este caso, que es el empleador, la persona que en su momento brindó la posibilidad a la persona física, al profesionista, en el desempeño de sus funciones. En ese sentido, el Estado puede también garantizar la reparación del daño civil. Si de alguna otra manera se acredita que no fue por culpa, que fue por dolo propio, en este caso del empleado, del enfermero, de la enfermera, pues obviamente la participación o la responsabilidad para efectos del Estado, como parte de esta función pública, es decir, garantizar la salud de las personas, pues va a quedar fuera de sus manos. Es decir, el Estado no va a ser responsable de forma solidaria también con el trabajador para efectos de pagar los daños y perjuicios o en su caso la indemnización correspondiente que se pudiera gestar con motivo del actuar doloso que en su momento se pueda desplegar. Bien, para efecto de los animalitos también, digo, a lo mejor estamos un poquito alejados de una situación dentro del desempeño de la enfermería, pero sí me gustaría comentárselos, ¿no? A veces el tener en casa el perro de ataque o el perro que sé que es bravo y que no puedo prever precisamente que se me salga a la calle para que pueda causar un daño. Acuérdense que se puede prevenir, en este caso, se puede prever esta situación y si yo no lo hago, pues bueno, estoy creando ese riesgo, ¿no? El hecho de tener un animalito en casa, que yo sé que implica un riesgo para las personas que están fuera de mi propiedad, que están pasando en la calle y no preveo esa situación, pues bueno, yo tendré que ser el responsable de pagar los daños y perjuicios, la responsabilidad civil. Reitero, todo esto es a través del mismo procedimiento, es decir, a través del mismo procedimiento civil, a través del mismo juicio. Vamos, el juicio es el mismo, lo que cambia nada más es la posibilidad, la forma en que se pudo haber actuado y para efecto de enderezar una demanda en contra del obligado en términos de estas 9 posibilidades que estamos manejando en este momento. Bien, en este caso, cuando un animal
cause daño, su dueño deberá de pagar, si no probare alguna de estas circunstancias. 1, que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario. Posiblemente el perrito estaba en casa y a lo mejor una persona quiso ingresar a mi propiedad. Ahí obviamente no estoy obligado a la responsabilidad civil. 2, que el animal fue provocado. Si yo tengo forma de acreditar que efectivamente agredió, causó daño, pero también fue porque el animal fue provocado. Número 3, que hubo imprudencia por parte de la víctima. Tú estás viendo que existe un animalito amarrado en el interior de mi patio y tu actuar imprudente pues hizo precisamente que el animal pudiera causarte el daño, ¿sí? No soy responsable. En este caso yo te dije, yo te advertí, hay un animalito así, no te lo acerques, tú te portaste, tu conducta fue imprudente y como consecuencia el daño para efectos de una responsabilidad civil no es mi culpa. Bien. Y por último, que el hecho resulte de un caso fortuito de fuerza mayor. Es decir, que a consecuencia de, por ejemplo, se me ocurre un terremoto, un temblor, y la argolla que tenía sujetada a la pared se desplanta y el perro se suelta, ¿no? Y la consecuencia es que ataque a alguien y como consecuencia cause un daño. De esta manera, también tratándose de estos eventos de fuerza mayor, pues tampoco estoy obligado a la responsabilidad civil. En ese sentido, entonces, haciendo hincapié un poquito de la fracción segunda, es decir, cuando el animalito es provocado, si el animal que hubiera causado el daño fuere provocado por un tercero, la responsabilidad es de este y no del propietario del animal, es decir, lo que estamos platicando. Si tú ves que yo tengo un animalito que es bravo, vas y lo toreas, lo provocas, se suelta, se revienta la correa y te ataca, pues bueno, ahí yo no soy responsable del daño porque tu actuar imprudente ocasionó que el animal se soltara y como consecuencia te causara el daño correspondiente. Bien. Los jefes de familia también son obligados para efectos de la responsabilidad. Y obviamente, para todo, la ley nos establece que los que habiten en casa o parte de ella también son responsables de los daños causados por los objetos de la misma. Hace rato poníamos el ejemplo de la maceta. O estoy en los vamos, aunque no es un jefe de familia, pero pues es el patrón. Estoy pasando por el hospital, hay una lámpara que está mal colocada, se pudo prever ese hecho, la lámpara se desplanta, me cae en la cabeza, me causa un daño igual, un perjuicio, ¿no? Poníamos el ejemplo también hace unos momentos, voy pasando por una calle, yo veo que hay muchas macetas colgadas en un barandal, en un segundo piso, una maceta por X o Y circunstancia en ese preciso momento se suelta de la argolla, me cae en la cabeza y me está provocando ese daño. Luego entonces tendrá que ser responsable el dueño de la finca, ¿no? Porque sería muy fácil. En este caso, el jefe de familia, sería muy fácil decir, pues sí, ahí estaba la maceta, ¿no? Pero yo ni soy propietario de la casa, es más, ni soy propietario de la maceta, pero ¿qué crees? Eres jefe de familia y en términos de esta situación tienes la obligación de la responsabilidad civil para efectos de resarcir el daño, pagar los daños y perjuicios. Bien, y por último decíamos otras personas, ¿no? En términos genéricos. Y nos dice la ley que igualmente van a responder los propietarios de los daños ocasionados cuando, por ejemplo, la explosión de máquinas o inflamación de sustancias explosivas. Nosotros en los hospitales manejamos gases, manejamos aparatos que en su momento pueden causar este daño.
Número 2, el humo, los gases, líquidos que en su momento sean nocivos para las personas. En otro ejemplo, la caída de los árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor, es decir, no hay temblores, no hay huracanes, pero yo sé que el árbol está por caerse, ya está muy coposo, de forma imprudente yo no lo podo, yo no lo libero precisamente de la carga que tiene, se cae y obviamente estoy obligado a esta responsabilidad civil. La siguiente, los depósitos de agua que humedezcan paredes del vecino y se derramen sobre propiedades de este. Todas mis canalizaciones de mi casa tienen que estar para un lugar diverso que no sea la de los colindantes. Y por último, el peso, el ruido, la vibración o un movimiento de máquinas por aglomeraciones de materiales, incluso animalitos nocivos para la salud o cualquier causa que sin derecho origine un daño. Entonces, estamos yendo a un comodín, a un genérico y nos dice cualquier circunstancia que puede causar daño. En ese sentido, si nosotros llevamos estos ejemplos a un hospital y a mi función diaria dentro de lo que es la enfermería, pues obviamente se pueden ajustar varios supuestos y como consecuencia una obligación, una responsabilidad solidaria se puede dar de forma inminente. Bien. La prescripción de la responsabilidad civil. ¿Qué es una prescripción? Bien. Para efectos de la materia penal, ya habíamos platicado que la prescripción de los delitos tienen un término que estábamos manejando de acuerdo a una media aritmética. Y recordaron ustedes que sumábamos la menor con la mayor respecto al de las penas y la dividíamos entre 2. Y ese era un término genérico aritmético para efectos de que un delito prescriba. Más que nada, el ejercicio de la acción penal prescriba. En este caso, para efectos de la responsabilidad civil, la acción para exigir la reparación de los daños causados prescribe solamente en 2 años, contados a partir de que este daño se haya causado. Es decir, si al día de hoy, por un mal actuar, por culpa, negligencia o imprudencia, ocasiona algún daño, pues bueno, el paciente tendrá solamente 2 años contados a partir de la causa del daño para efectos de poder exigir la reparación del daño, es decir, la responsabilidad civil. Y aquí volvemos a lo mismo, lo que en su momento planteábamos, la posibilidad de reclamar si es que soy víctima o en su momento de pagar si soy quien puede haber ocasionado el daño. Si es una persona que desgraciadamente quedó en estado de interdicción, quizás sea muy difícil que dentro de este plazo pueda obtener pruebas, pueda tener un tutor que le pueda representar una vez declarada una interdicción para efectos de poder reclamar dentro de este plazo la responsabilidad civil, que es de 2 años. Digo, benéfico para quien causó el daño, pero perjudicial, en este caso, para quien lo recibió. Es complicado. Es un tema muy vasto. Es un tema que implica que nosotros conozcamos y precisamente que tengamos que diferenciar de una imprudencia a una negligencia. Algo que puedo prever y por fastidio, por falta de tiempo o porque no quise hacerlo, no lo prevé. Y la consecuencia, pues, es inminente, es el daño. El actuar diario de la enfermería en nuestro país hace que muchas veces estemos en la tablita, en la cuerda floja, de qué lado caemos. Es muy importante
conocer de este tema, es muy importante, reitero, manejar con pincitas mi actuar. El saber que una acción dolosa implica una acción penal, que una acción por negligencia, por culpa, por imprudencia, puede repercutir en un daño civil, en una responsabilidad civil. De esta manera, entonces, el invitarlos definitivamente para que estemos conscientes, tengamos siempre presente que nuestra función es de riesgo. Ese riesgo creado se puede disminuir o se puede erradicar, pero si no me interesa, si no cumplo primeramente con esa obligación moral, decíamos, el poder desempeñar mi función de acuerdo a una protesta como profesionista, el poder desempeñar esa función dentro de ese ser, dentro de mi moral, pues implica también entonces que para efectos jurídicos, para efectos legales, en términos de una relación contractual que yo tenga con el Estado o tenga con un particular, pues implica que yo las tenga que estar desempeñando de la forma adecuada. Sin embargo, reitero, no estamos exentos que aún actuando dentro de ese marco legal, actuando dentro de ese marco jurídico, pueda representar una responsabilidad civil por esa negligencia, por esa culpa, por esa imprudencia. Para efectos del daño moral, es muy importante manejar cuáles son los montos o cuáles son las condiciones que en su momento la ley establece para efectos también de esa reparación del daño. Esa reparación dentro de los daños y perjuicios o incluso indemnizaciones, pues tienen que ver también forzosamente con ese daño moral, ese daño que implica vulneración a mi imagen, a mi reputación, a mi persona. Es complicado por parte de la autoridad poner un conocimiento vasto y decir a cuánto asciende el daño moral que se te pudo haber causado con motivo de esa culpa, con motivo de esa negligencia. Y para tal efecto, la misma ley nos establece que por daño moral se debe de entender toda afectación de una persona sufre en su honor, en su crédito como persona, en su prestigio, en su vida privada, en su vida familiar, también respecto al respeto a la reproducción de su imagen, a su voz, a su nombre, a su seudónimo o identidad personal, a su presencia estética y a los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes. En ese sentido, comentábamos al inicio una discriminación institucional como parte de una violencia institucional puede traer como consecuencia este daño moral y la consecuencia también de tener que reparar este daño y seguramente va a devenir en una indemnización. Porque estos daños, en términos de lo que acabamos de leer, pues es muy difícil física y materialmente poderlos reponer en ese sentido. Ya vimos entonces que si no se pueden reponer de manera física o materialmente hablando, pues obviamente nos vamos a tener que ir a una indemnización. Y para efecto la reparación del daño moral también en términos de lo que establece la ley civil, nos dice que es la obligación de reparar y este solo será exigible si el mismo se produce como consecuencia de un hecho ilícito extracontractual, independientemente de que se hubiere causado daño material y la reparación que el mismo pueda proceder. Es decir,
que el daño moral tiene que ser forzosamente extracontractual. Ya platicábamos hace un momentito que la responsabilidad contractual deviene forzosamente de una obligación consentida, es decir, plasmada en un contrato. Este puede ser escrito o incluso puede ser no escrito, ¿sí? Hay formas de acreditar una relación contractual, una relación incluso laboral, sin que exista un contrato. ¿Es más complicado? Sí lo es, pero hay formas de poderlo acreditar. Un simple recibo de pago, un simple recibo de nómina, acredita precisamente una relación laboral. Pero para efectos del daño moral, este tendrá que ser forzosamente extracontractual. No tiene que haber esa relación laboral o una relación bajo algún contrato para efectos de causar ese daño. Y platicamos. El ejemplo claro, la discriminación. A mí se me hace muy fácil. Acuérdense que para efectos de discriminar a una persona por razón de sexo, género, preferencia sexual, grado de escolaridad, imagen, etnia de origen, tiene que ver precisamente con la vulneración de este derecho fundamental. Y decíamos que independientemente de que este daño se pueda reclamar a través de un juicio de amparo, pues también tenemos esta vía civil y como consecuencia la reparación del daño, atendiendo precisamente a este menoscabo en tu imagen, en tu persona, en tu voz, en tu familia, en la denigración que puedas tener a consecuencia de esa denigración, pues también es reclamable por vía civil. Entonces, vamos, para efectos de la materia de amparo, pues una cuestión es la vulneración de un derecho humano y la otra es precisamente el reparar el daño moral. Pero bueno, ¿qué se toma en consideración por parte de un juzgador para efectos de la reparación del daño moral? ¿Qué es sujeto a prueba? ¿Qué se considera? Son elementos muy subjetivos. Es muy complicado poder establecer un daño moral y ponerle precio posiblemente a la vulneración de tu imagen, de tu voz, de tu persona, a esa discriminación, ese menoscabo, esa dignidad que en su momento pudo haber sido vulnerada. Bien, para efectos legales, esta reparación del daño, en este caso daño moral, nos establece que en todo caso, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta, es decir, que está fuera de un marco legal. Hablar de ilicitud no tiene que ser forzosamente un delito. Hablar de una ilicitud es porque está fuera de un marco legal. En este caso, los derechos humanos se encuentran contenidos en una constitución, es decir, se encuentran dentro de un marco normativo. Por lo tanto, el actuar de esta manera, pues está inmerso en lo que es ilícito, no forzosamente, reitero, tiene que ser un delito. En ese mismo orden de ideas, la conducta del demandado, en este caso, quien provocó el daño, y el daño que se produjo como consecuencia inmediata de tal conducta. De conformidad con lo establecido por el Código Civil, se consideran como hechos ilícitos las siguientes conductas. Comunicar a una o más personas la imputación que se hace otra de un hecho o criterio falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien. Se me ocurre que por X o Y circunstancia me equivoqué en el momento de otorgar exámenes de laboratorio y ya le estoy diciendo al paciente que tiene SIDA. ¿Okay? Hay un error. En este caso, puedo causarle deshonra, descrédito o perjuicio o exponerla al desprecio de la gente, ¿no? Imagínense la responsabilidad que hay para efecto de reponer, una, psicológicamente el daño de entrada, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Dos, ejecutar una acción o proferir una expresión que por su naturaleza, ocasión o circunstancia pueda perjudicar la reputación del agraviado, fuera de una contienda de obra,
o palabra con el ánimo de ofenderlo, nada más, así de sencillo, ¿no? Esa ofensa puede ir hasta un daño moral. Número 3, a lo mejor está un poquito alejada de nuestra función, pero es mi deseo de comentárselas. Imputar a otro falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa. ¿Sí? Muchas veces por ahí, pues el vecino cayó en prisión y pues bueno, se me ocurre comentarlo con los vecinos y ya se generó posiblemente esta situación. El hecho que una persona entre a prisión, ya lo vimos, no quiere decir que es penalmente responsable, y menos ahora con el principio de presunción de inocencia. Entonces, son comentarios que debemos guardar porque generan un descrédito, una deshonra a la imagen, a la persona que en su momento ingresó a prisión, ¿no? No sabemos qué tal si sale absuelto. No hay ninguna responsabilidad y nosotros ya nos encargamos de quemarlo ahí en la colonia, en el pueblo. Pues imagínense la responsabilidad civil para efectos de reparar el daño moral correspondiente. Y por último, las derivadas de las controversias familiares. ¿Vale? Muchas veces cuando hay contiendas, en su caso por alimentos, por guardia y custodia de los hijos, pues son situaciones que se deben de conservar en sigilo, ¿no? Por todo lo que implica o lo que se conoce. Entonces, en ese sentido también es muy vasto el explicarles, el que ustedes conozcan que el daño moral también puede traer una consecuencia fatal. De aquí que entonces el juzgador tenga que ver muchos aspectos subjetivos para efecto de poder fijar una reparación o una indemnización cuando se trata de un daño moral. Son asuntos que incluso se van a cantidades estratosféricas. ¿Cómo puedes valorar tu deshonra, tu descrédito? Este tipo de situación se plasmó hoy en día en la materia civil, porque hubo delitos en materia penal que salieron del catálogo de los códigos penales. Por ejemplo, la difamación de honor ya no existe, las calumnias ya no existen como delitos. Entonces el legislador lo que hizo fue traérselos para la materia civil, con la finalidad pues de que no se causara impunidad cuando se desplegan estas conductas que denigran a una persona, a su imagen, a su dignidad, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, es mucho pedirles. Yo creo que no es mucho pedirles que todo este actuar, reitero, el que estemos en una tablita, en una cuerdita floja, se pueden evitar muchas situaciones si yo preveo lo que tengo que prever. Si yo guardo el sigilo correspondiente cuando lo tengo que guardar. Es decir, perdón por la expresión, discúlpenme, ¿no? El no divulgar cosas que no me corresponden. Los resultados médicos, en ese sentido, son particulares y posiblemente le correspondan exclusivamente al médico resolver dudas, dar a conocer resultados, diagnósticos, tratamientos. Si a mí como enfermero, como enfermera, no me corresponde, aunque el paciente me pregunte, oiga, mire, ¿qué cree? Permítame tantito, el médico tratante viene a visita a tales horas y posteriormente se le dará informes. Sin necesidad de ser descorteses, es explicarle a la gente que dentro de mi función no está precisamente el comunicar, el hacerles del conocimiento esta situación. Porque si yo me equivoco, reitero, a lo mejor no lo hago con ese fin, no lo hago con la intención de dañar, no lo hago con la intención de denigrar a una persona. Simple y sencillamente, pues se me hizo fácil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas conductas, con estas cuestiones que se me pueden salir de las manos y precisamente causar una demanda de carácter civil que obviamente puede repercutir definitivamente en mi persona por ámbitos administrativos, laborales
y también de carácter patrimonial. Es decir, el tener la obligación